Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este pequeño espacio. Y bueno, quisiera comenzar el día de hoy diciendo, ¿no? Sobre todo aquellos que siguen este podcast, que sé que son algunas personas que están ahí casi, casi al día con los episodios. Y bueno, decir que el día de hoy sería como este último episodio de lo que sería la segunda temporada, ¿no? Y ya hablé de esto, ¿no? Al inicio de la temporada, pero no se trata de una cantidad de episodios o de algo más, sino son momentos, ¿no? Se siente y en esta ocasión tengo ese sentir que bueno, al menos esta pequeña etapa, ¿no? Lo que sería la temporada 2 tiene que concluir y bueno, veremos qué sigue, ¿no? Probablemente hay algunas semanas en las que no subo episodio o algo por el estilo, pero bueno, siempre seguiremos buscando comprensión, ¿no? El conocimiento, la vivencia, sobre todo la experiencia, comprobar todo esto de lo que hablamos, ¿no? Porque si no, no tendría chiste. Entonces, bueno, diciendo esto, cerramos el día de hoy con un tema eh, que puede parecer extraño, ¿no? Muy esperanzador, incluso puede parecer muy fantasioso. Y, y el título, ¿no? Del episodio es El fin del sufrimiento. Y la pregunta es entonces, ¿puede tener un fin el sufrimiento? ¿O el sufrimiento es algo inherente, no? Si el sufrimiento es parte de la esencia del ser humano. Y con la terminología que utilizamos aquí, no es parte de la esencia, porque aquí diferenciamos entre esencia y ego, ¿no? Y la esencia, o más bien el sufrimiento, es cosa del ego, no de la esencia. De la esencia son las virtudes, ¿no? Los valores del corazón, de la esencia es el alma, podemos decir, en algún nivel, esta parte que viene, ¿no? Del absoluto, de planos superiores, para aprender en la materia. Y la cosa es que, bueno, el tema de las almas y de cómo es el proceso es algo que también me gustaría tocar aquí, ¿no? En algún punto, muy pronto probablemente, ¿no? En la siguiente temporada quizá hablemos mucho de todo esto, de lo que es la rueda del samsara, ¿no? De lo que es el mundo físico, de lo que es el karma tal vez. Pero el punto a destacar hoy es que, bueno, esta esencia que tenemos, ¿no? Esto que se le puede llamar el alma, es un desdoblamiento, ¿no? Después de muchas veces, después de muchos desdoblamientos, pero el alma es un desdoblamiento de aquella inteligencia infinita, ¿no? Divina, de lo que sería Dios. Viene del absoluto. Y, y la cosa es que un alma estando en el absoluto es feliz, es totalmente feliz porque está ahí, ¿no? La única ley que existe en el absoluto es el amor. Entonces, solo hay una ley ahí. Todo es fácil, sencillo, es alegre, es vida, es amor, ¿no? Pero es feliz, pero no sabe que es feliz, no tiene el conocimiento, ¿no? No tiene la experiencia que le permite diferenciar, ¿no? Lo que es ser feliz de lo que no lo es. Entonces realmente la esencia, el alma, cuando está viviendo en el absoluto, como una unión con esto que llamamos Dios, es feliz pero no lo sabe. Entonces el fin de esto es, el alma se desprende, viene, baja, ¿no? Y baja en leyes también, o sube en leyes, porque si en el absoluto la ley es una, conforme se va desdoblando la cosa, se van haciendo 3, 6, 9, etcétera, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que son muchas leyes, por ejemplo, en el mundo físico, ¿no? Se habla que en el mundo físico son 48 leyes las que rigen el mundo físico, muchas más, ¿no? Que solo la ley uno. Entonces, esto que hace que, o más bien, esto que provoca que las leyes sean tantas, o sea, que haya tantas leyes provoca que, que el mundo sea más complicado, ¿no? O más bien que la experiencia sea más complicada, porque la cosa es más densa y aquí en este caso pues más material, ¿no? Es confusa porque es fácil conocer una ley, ¿no? Es fácil memorizar una ley,
pero es más difícil memorizar las 48, ¿no? Y no es tanto esto de memorizar, pero es para dar a entender que vivir en una situación de 48 leyes es mucho más complicado que la de una sola ley, ¿no? Y aquí quizá diremos, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Pero esto viene, ¿no? Para explicar que la esencia baja desde el absoluto, desde la ley uno, y pasa hasta llegar a la materia, ¿no? Y después de un proceso evolutivo, llega esta alma a consolidarse como un ser humano, como lo que somos nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? No que nos hace mejores, no, pero ¿qué nos diferencia? El intelecto, ¿no? Que utilizamos esta mente, no es que los animales no tengan mente, que no tengan, sí, de cierta manera una conciencia, podemos llamar, pero la diferencia es que nosotros la mente la transformamos, por así decirlo, o la utilizamos, la adecuamos, obtuvimos la capacidad de racionalizarla, ¿no? De hacer algo intelectual, de crear el intelecto. Uh-huh. Y eso puede ser un gran beneficio, pero, o bueno, pues, evolución, ¿no? Es algo que es muy útil, que puede ser muy útil, pero también nos puede meter en muchos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, el animal no racionaliza, ¿no? Y bueno, vive en el presente, básicamente, ¿no? Para no irnos muy lejos, para no hacerlo tan largo. El animal contempla, ¿no? Y está en ese momento en el que, bueno, ese animal va a seguir evolucionando por leyes mecánicas de la naturaleza, de evolución y involución, como hemos hablado aquí. Entonces, ese animal en algún momento, el alma de ese animal va a llegar a ser evolucionada, ¿no? Y va a convertirse en un humano. Y esto puede causar conflicto, pero lo veremos más adelante, o si no, investiguemos, ¿no? ¿Qué es el retorno? ¿Qué es la recurrencia? ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué es el proceso evolutivo? ¿Qué es la rueda del samsara? ¿No? Pero para ahora vamos a decir que nosotros llegamos a un punto en el que evolucionamos, pero todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube mecánicamente tiene que bajar. Entonces nosotros llegamos a un punto en el que evolucionamos a ser seres humanos, pero si no hacemos algo al respecto, ya tenemos el intelecto, tenemos la herramienta de la mente para elegir conscientemente, pero hay que despertar la conciencia. Y si no hacemos el trabajo, si no despertamos la conciencia, si no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer y de lo que existe más allá, vamos a bajar de nuevo. Es decir, nadie se autorrealiza por las leyes de evolución. La mecánica de la evolución no está diseñada para llevar a alguien a autorrealizarse, sino pues todos los seres humanos nos realizaríamos, ¿no? Rápido, por así llamarlo. Y no es así, tristemente, no es así. Podemos debatirlo, podemos fundamentarlo, ¿no? Quizá no sea el objetivo de hoy, pero estoy abierto al diálogo, claro que sí. Pero el punto es que la evolución no es capaz de llevarnos a la autorrealización. Eso es un trabajo consciente. Y la conciencia no es mecánica. Las leyes, perdón, de evolución, de involución son mecánicas. Entonces algo mecánico no puede llevarte a algo consciente, algo mecánico no puede sacarte de la mecanicidad, ¿entendemos? Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo consciente y precisamente es el punto central de todo esto, ¿no? Hacer un trabajo consciente para poder escapar de esta mecanicidad y para continuar con esta evolución, entre comillas, ¿no? Que en realidad lo que hay que hacer es una revolución de conciencia. Y esto implicaría el dejar de sufrir. Regresando al punto central, estamos hablando de esto, no nos olvidemos, ¿no? Fue una introducción. Pero tenemos que eliminar el sufrimiento, porque la esencia es lo que quiere avanzar, ¿no? Lo que revolucionamos es la esencia, la conciencia. En cierto nivel podemos usar como sinónimos la esencia y la conciencia. Tienen sus diferencias, pero es muy similar, es lo mismo prácticamente. Entonces, hay que revolucionar a la conciencia, hay que revolucionar a la esencia, a nuestra alma, ¿no? Para poder precisamente integrarnos con esta alma y acceder a lo que sigue. Uh-huh.
Y como decíamos, el sufrimiento no es de la esencia, el sufrimiento es del ego. Y en esta temporada hemos hablado bastante, ¿no? Los primeros episodios, bueno, los episodios intermedios, me parece, del ego, de lo que es realmente el ego, ¿no? Que no solamente es este ego que concebimos de la soberbia, ¿no? O del orgullo, no, sino como ego nos referimos a todos nuestros defectos, todo aquello que nos hace sufrir. El ego es la causa de nuestro sufrimiento. Y no hay que verlo bien o mal, sino hay que darnos cuenta, hay que tratar de ponernos con la conciencia a observar, y la conciencia nada más observa. El ego sufre, pero la conciencia observa. Entonces, si nosotros estamos en un mal momento, nos detenemos y nos vamos a identificar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que sentimos. Darnos cuenta de que si nos desidentificamos del ego, podemos observar con toda claridad tal como es el ego, que está actuando, que está en nuestros niveles no emocional, en el nivel intelectual, a nivel motor, instintivo a veces se presenta, ¿no? Y que está actuando ahí y cómo actúa y comprender con la conciencia. No es un tema de creer y decir, sí, hay que eliminar el ego porque Bernardo nos dijo que hay que eliminar el ego. No, no es así. Yo me puedo equivocar, pero el punto es que cada quien compruebe, y precisamente es lo que decimos siempre, esto se trata de comprobar y de vivir, si no sería una creencia vacía y no tendría valor alguno. Sería una verdad de alguien más y no la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos nosotros a entender, a comprender el ego, ¿no? A ver cómo actúa y darnos cuenta por nuestra propia cuenta, darnos cuenta que que es algo que nos lleva al sufrimiento, ¿no? Que el ego es el que sufre, que es algo que no tiene ningún sentido porque a la larga provoca enfermedades, porque provoca estados desagradables en nosotros, porque bla, 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 nos damos cuenta de muchas, 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 muchas cosas. Y decimos, bueno, entonces es reflexionar. Si la esencia se presentara, si la conciencia se presentara en lugar del ego, la conciencia solo observaría las cosas que pasan. Y al observarlas tal y como son, sería posible tomar la mejor decisión, porque no estaríamos actuando desde los lentes del ego, no estaríamos actuando desde la ilusión, desde un vidrio que nos pinta la realidad de otro color, que no es. Ver las cosas con la esencia, con la conciencia, es quitarnos los lentes, quitarnos estos filtros, estos velos, y ver las cosas como son, y actuar con base en ello. El ego pinta la realidad. Y regresamos a no es que esté mal o que esté bien, que el ego sea terrible y demoníaco. Y bueno, en algún nivel sí, ¿no? Por los simbolismos que se le da, pero no es que sea algo malo, sino que probablemente es algo que no nos sirve. Es algo que tenemos que trascender, es algo que está ahí y tiene su razón de ser y ahí está, por algo está. Pero el punto es trascenderlo. Y si nosotros logramos trascender esto, porque es posible, personas lo han hecho, los maestros es lo que hicieron, los predicadores, ¿no? Se me fue la palabra, los profetas, ¿no? Por ejemplo. Si nosotros vemos a Buda, si nosotros vemos a Jesús, como ejemplos muy claros, ¿no? Son personas que hicieron el trabajo, revolucionaron la conciencia, eliminaron el ego, por lo tanto eliminaron el sufrimiento, observaron las cosas tal y como son, tienen acceso a la verdad, que no solo es la materia, que la materia es una ínfima parte, ¿no? De la verdad. No es que no exista, no es que sea una mentira, no es una mentira, pero es una ilusión. La materia existe, pero es una ilusión porque nos hace creer que todo es materia. Por eso es una ilusión. Entonces nosotros o esos maestros al despertar se dieron cuenta de esto y evidentemente tuvieron que enseñar, tuvieron que transmitirlo, porque de qué serviría, de qué no tendría sentido que, bueno, lo descubriera y ya, me muero con ello y nadie más lo supo, ¿no? No, sino si accedemos a esta verdad, accedemos precisamente al amor, a la compasión y al sentimiento de unidad, accedemos al uno, a la unidad múltiple perfecta, ¿no? Se le dice. Accedemos a ello
Y bueno, anhelamos que nuestros compañeros, nuestros hermanos humanos también, también se lo conozcan, ¿no? Y lo realicen. Entonces es algo que va mucho más allá, ¿no? Suena extraño pensar que podemos eliminar los defectos, que podemos eliminar la ira, ¿no? Que podemos eliminar la vergüenza, que podemos eliminar la ansiedad, incluso la tristeza. Y esto no tiene que malinterpretarse y decir que las emociones hay que reprimirlas o que no son buenas, que son malas. No, regresemos a que no. Pero bueno, malo en algún punto sí, si lo vemos como que pueden dañarnos físicamente, enfermedades, ¿no? Y eso hablando en el nivel más bajo, pero a niveles superiores también nos dañan o más bien no nos hacen bien porque no nos permiten continuar con lo que, entre comillas, tenemos que hacer, ¿sí? Y que es el revolucionar la conciencia, ¿no? Que es el continuar escalando, pero ahora tiene que ser un proceso consciente. La naturaleza ya hizo lo que tenía que hacer, pero es nuestro momento de poder ver más allá y de hacer el trabajo y revolucionarnos. Entonces, el punto que quiero llegar al día de hoy es, bueno, si yo, hablando de quien me escucha esto, ¿no? Por ejemplo, esas personas, esas pocas personas que veo que están ahí escuchando, ¿no? Que les interesa, muchas que van al día con los episodios, que sale y el mismo día veo que ya tengo las reproducciones y seguramente son esas personas. Sobre todo ustedes, ¿no? Pero quien sea que esté escuchando esto y que suena interesante, que algo mueve dentro de sí, que tiene sentido, es porque hay un anhelo, ¿no? Desde algo más interno, desde algo más espiritual, podemos llamar, desde algo más divino. Hay un anhelo y nosotros decidimos si queremos escuchar este anhelo o no y descubrir por nosotros mismos, ¿no? Porque de lo que hablamos aquí, pues bueno, es con respecto a este trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Que no es una cosa evolutiva y solamente pensamiento positivo de que el pensamiento positivo es genial, ¿no? Pero no solo es el decir como así, todo va a estar bien y ya. No, sino así, quiero que esté bien y todo va a estar bien. Tengo fe en que va a estar bien, pero tengo que hacer un trabajo. Y tiene que ser consciente, entonces no puede ser automático, mecánico, y no puede ser tomado a la ligera, quizá, ¿no? Entonces, bueno, esas personas que tienen este llamado, que sienten este movimiento, que realmente sienten una quizá necesidad, ¿no? De descubrir ello, de comprobarlo y adelante. Y el punto de esto es que, bueno, el punto es que hay que eliminar ese sufrimiento, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que haciendo este trabajo también vamos a sufrir y no haciéndolo también vamos a sufrir. Entonces, puede ser un poco desalentador, pero va a haber sufrimiento en ambas partes, ¿no? Del lado del camino, de hacer el trabajo interno, va a haber sufrimiento porque esto trata de observarnos y de conocernos y de identificar que realmente está mal, entre comillas, no en nosotros. Darnos cuenta de que somos malhumorados, de que a veces hablamos mal a las personas, de que a veces tenemos pensamientos terribles que no podemos ni siquiera hablar porque seríamos tomados como unos psicópatas o algo parecido, ¿no? Todos tenemos pensamientos de repente que nos agarran y decimos, ¿eso de dónde vino, no? Y evidentemente nosotros no pensamos así entre comillas, no haríamos algo como lo que pensamos de repente, pero nos sorprenden y hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? En muchos niveles nos sorprenden pensamientos que de repente llegan y decimos, ¿de dónde salió eso, no? Entonces es ver eso, ver que en algún nivel estamos muy contaminados de cosas y algunas más notorias, otras más subconscientes, ¿no? Otras que no están ahí presentes, pero que tienen una espinita ahí por debajo, ¿no? Pero hay muchas que se ven y que actuamos, que muchas veces tratamos mal a las demás personas solo porque a nosotros no nos gustó algo, ¿no? De nuestro día y nos desquitamos. O que nos victimizamos mucho, ¿no? Que siempre pensamos que los demás son la raíz, el origen de nuestros problemas, la razón de ellos, y en realidad somos nosotros mismos, ¿no? Lo que sentimos es nuestra responsabilidad. Lo que hacen los demás puede estar bien, puede estar mal.
Lo que hace alguien más puede estar de acuerdo a la conciencia, de acuerdo al ego, pero lo que nosotros sentimos depende de nosotros. No depende de nosotros lo que hacen los demás, sino depende el cómo reaccionamos a ello, qué nos hace sentir, qué hay dentro de nosotros. Se trata de trabajar el yo, el ego, mis defectos, no los de los demás. Y el otro que cambie si quiere, y yo lo apoyo con mucho gusto, pero no está en mí, no me debe importar en ese sentido, ¿no? En el sentido de juzgar, criticar. Entonces el trabajo trata de darnos cuenta de eso y evidentemente van a haber situaciones que nos resalten estos efectos, que resalten toda la ira que tenemos adentro, el apego, que resalten esas cosas que son desagradables, ¿no? Y que nos hacen daño en muchos niveles, pero que las tenemos. Entonces vamos a sufrir, pero si estamos trabajando, vamos a poder eliminarlas porque las vamos a identificar. Si las observamos, las identificamos, vamos a poder trabajarlas. Al trabajarlas tenemos que comprenderlas. Tenemos que primero entenderlas con la mente, analizarlas, pero llegar a un punto de comprensión de ese defecto que tenemos y del por qué no me hace bien. Darnos cuenta por nuestra propia experiencia y no porque alguien me dijo que enojarse está mal, sino darnos cuenta totalmente de por qué no me beneficiaría seguir manifestando esto, ¿no? Darme cuenta que dañaría algunos órganos de mi sistema, les digo así, que, que a la larga me provocaría daños en relaciones que realmente son un gran apoyo para mí, que a la larga puede lastimar mi vida de muchas maneras y obstaculizar mi proceso y mi felicidad, podemos decir. Se trata de eso y vamos a sufrir esos momentos, pero la diferencia radica entre si estamos en el camino o no, porque si no estamos en él, pues también se van a presentar eventos y vamos a seguir sufriendo, porque vamos a tener eso, ¿no? Pero la diferencia en estar en el camino y no estar en el camino, no hacer un trabajo interno, no tener esta decisión y esta voluntad, perseverancia de estarnos viendo y tratando de vivir en el presente y tratando de ver las cosas sin juzgar y cambiar, pues es en que en el sendero, refiriéndonos a la diferencia, no en el camino, este sufrimiento puede ser por última vez. Y en el otro lado, pues este sufrimiento va a seguir apareciendo y va a seguir apareciendo. Porque bueno, lo tenemos ahí, no lo estamos trabajando y evidentemente va a seguirse manifestando porque a final de cuentas es algo que tenemos ahí y le damos energía y mientras más energía le demos, más se alimenta. Si nosotros le ponemos atención al ego, actuamos con base en él, este se fortalece y se va a seguir presentando, se va a seguir presentando, se va a seguir presentando. Y cuando estamos en el camino, trabajamos y este sufrimiento tiene la oportunidad de que sea la última vez de que pase. Porque si nosotros logramos plenamente comprender y con ayuda de lo más poderoso que existe dentro de nosotros, eliminar el ego, eliminar ese defecto, uno por uno, ¿no? Pedazo por pedazo, lentamente, poco a poco. Pero vamos a poder llegar a eliminarlo. Y el eliminarlo, ¿qué significa? Que eso ya no se va a presentar. Que sí, nosotros podremos ver con la conciencia ciertos eventos. Si había un evento antes que pasaba y a mí me afectaba mucho, ¿no? Me hacía enojar mucho, me ponía muy triste. En el momento en el que ya eliminé ese defecto, un evento igual o ese mismo evento o algo muy parecido me va a permitir reconocer ese evento, ver qué es lo que hay ahí, pero actuar de la mejor manera porque lo estoy viendo con la conciencia. Y sentir paz, plenitud, serenidad, no sufrir, porque lo comprendo qué es lo que está pasando. Y bueno, sé lo que tengo que hacer y sé que puede doler, pero el dolor no es lo mismo que el sufrimiento. A la conciencia, a la esencia puede sentir dolor, pero no sufre por su naturaleza. No se victimiza. Siente aquello que va acorde a las leyes superiores y percibe también aquello que no va acorde a ellas, ¿no? Pero es una cuestión de percepción, sin juzgar, sin etiquetar de bien o mal. Es ir más allá de la dualidad, es trascender la dualidad, batallar de la antítesis, no trascenderlo. Y ya no está bien ni mal, sino solo es. Porque la conciencia es, el ser es, las cosas solo son.
Las etiquetas son de una mente invadida por el ego, de un centro emocional invadido por el ego también. Y esto debido a la situación, el momento de la humanidad en el que estamos, ¿no? Y que a nadie nos enseñaron, ni a nuestros papás, ni a nuestros abuelos, toda esta enseñanza, ¿no? Pero tenemos acceso a ella quizá ahora y podemos ponerla a prueba, podemos comprobarla y descubrir eso, que es posible eliminar y desaprender todo aquello que hemos aprendido y que nos alimenta el ego, ¿no? Que alimenta estos defectos, esta visión de la vida pesimista, este miedo, esta ansiedad al futuro, esta melancolía por el pasado. Podemos darnos cuenta de que eso solo es, y no está bien ni mal, solo es. Todo lo que pasa solo es. Y de esta manera eliminamos el sufrimiento. Ya no hay sufrimiento, ya no hay cómo sufrir, porque estamos acorde a la naturaleza de la esencia, a la naturaleza de ver las cosas como son y no a través de muchos filtros y muchos lentes y muchos colores, sin juzgar, sin etiquetar. Y eso es, por eso se puede eliminar el sufrimiento, así se puede eliminar, ¿no? No es una cuestión eh, de ser solamente positivos y de tratar de convencernos a nosotros mismos, aunque parece que eso queremos, ¿no? Tratar de convencernos a nosotros mismos que hay un Dios o que hay algo más, que se puede hacer algo por nuestra vida, ¿no? Que esto no es todo lo que hay, que lo material no es lo único que existe. Pero bueno, puede quedarse en una creencia o puede ser experimentado y puede ser totalmente comprobado, ¿no? Es posible que, y gente lo hace, que se eliminen los egos, que se elimine un ego, aunque sea uno, ¿no? Un ego se elimina y cuando lo elimino ya no pasa, ya no se presenta lo que antes se presentaba en mis emociones, en mis pensamientos, sino la cosa solo es y ya no me afecta. Y eso es cuestión de comprobarlo cada uno. Podemos juzgar también estas creencias, ¿no? Y no es que yo diga la verdad, no es que así sea, pero pues bueno, hay que probarlo por nosotros mismos, ¿no? Y ver primero si te hace sentido, si a la conciencia le hace sentido. Si sientes este impulso, este anhelo, a vivirlo y a comprobarlo. Y entonces ya no tendrás que creerme ni creerle a nadie más, sino recordar y más bien vivir, experimentar. Y eso es justamente de lo que trata esto. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Como decíamos, ¿no? Aquí llega el fin de la temporada 2. Vamos a ver qué pasa en la siguiente temporada, ¿no? Y cómo van las cosas. Pero aún así, aunque no suba quizá en algún tiempo episodios, estoy ahí disponible para hablar, para reflexionar, para lo que sea que quieran compartirme, porque aprendemos todos de ello, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Adiós, muchas gracias.